Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando Leal y en esta ocasión les voy a hablar de un tema muy importante y de relevancia porque debido a esta pandemia y a este tipo de situaciones, eventualidades que se han presentado durante este 2020, pues es preciso saber cómo podemos elevar nuestra inmunidad de forma eficiente directamente en nuestras casas, sabiendo que nosotros también podemos formar parte de este sistema de prevención y tratamiento, que es lo más importante. Recordemos la estadística, el 90% probablemente las personas no vayan a tener ningún problema. En el país el 10% de los casos se complican y bueno, esto nos lleva a situaciones como las que ya hemos visto en la estadística nacional. Por eso es muy importante que nosotros desde nuestra trinchera tomemos la iniciativa y no solo en este momento, sino que nos sirva posteriormente para poder revertir la cantidad tan grande que tenemos de procesos de salud como obesidad, que somos en adultos el segundo país a nivel mundial con más tasa de obesidad y el primero a nivel mundial en tasa de obesidad infantil. Entonces eso es un dato crucial que a lo mejor en 10, 20 años nos va a generar una gran cantidad de procesos crónicos degenerativos como diabetes, hipertensión, cánceres, que si los observamos en este momento ya tenemos una gran tasa de ellos, ¿no? Entonces esta información que les voy a brindar el día de hoy nos va a permitir tener una certidumbre dentro del esquema, pero la única manera es que abramos la conciencia y que realmente practiquemos esto desde el fondo. Sé que es complejo porque tenemos toda una cultura, nosotros incluso celebramos gran parte de los eventos sociales haciendo cosas que pueden llegar a ser nocivas para el organismo. Un punto importante es la alimentación. Entonces hoy vamos a tocar estas, nosotros les llamamos reglas de oro, reglas epigenéticas, que pueden modificar el curso de las enfermedades y que en 10 años aproximadamente ustedes van a observar que definitivamente se emplean a todos los niveles médicos. De hecho, la medicina ya está volteando a ver estas 4 disciplinas que les voy a mostrar. La primera de ellas, entonces, es la relajación mental o meditación. El segundo punto muy importante es la terapia física o ejercicio, la actividad física en general o incluso el movimiento de una persona. El tercero es la corrección del aparato gastrointestinal y el cuarto es el estímulo alimenticio y la suplementación que cada una de las personas reciba. Es muy importante entonces abordar estas 4 situaciones y esto le conocemos como reglas de oro. Antes que cualquier otra cosa, entonces vamos a hablar de inmunidad. ¿Qué implica inmunidad en el cuerpo? Nosotros le llamamos sistema inmune o inmunidad a aquel sistema que se encarga de 3 funciones principales: regular la inflamación, reconocer cosas en nuestro organismo y el tercero muy importante es de defendernos. ¿Defendernos de qué? Nos puede defender de sustancias que son nocivas, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de factor ambiental, las radiaciones, por ejemplo, ¿no? También nos puede defender de patógenos como bacterias, virus, parásitos, hongos o cualquier otro microorganismo que pueda intentar pues colonizar nuestro organismo o montarse en nuestro aparato genético, como en el caso de los virus, para podernos atacar. También nos puede defender de nuestras mismas células. O sea, hay células en nuestro cuerpo que reaccionan de formas diversas y generan lo que nosotros conocemos como problemas autoinmunes, ¿no? Las mismas alergias son ese tipo de identificación. El cáncer o las células oncológicas, que también nacen y viven en nosotros, todos los días generamos células cancerosas, necesitamos nosotros tener un sistema de regulación. Entonces, para esto hay muchas cosas más sirve el sistema inmune. Y nosotros ya nacimos con una defensa que le llamamos innata, nacimos con ella. De por sí, cuando llega cualquier microorganismo es la primera que sale. Pero tenemos una segunda rama de defensa que le conocemos como adquirida. Y no es otra cosa más que las defensas que nacen en nuestro cuerpo, pero que se especializan en defendernos específicamente contra algunas entidades específicas, por ejemplo los virus, ¿no? En este caso, esta defensa adquirida tiene que ser graduada en nuestro organismo y tenemos órganos para ello, como el timo. Cuando deja de funcionar el timo, que lo tenemos detrás del esternón, puede actuar el vaso inmediatamente y la médula ósea para poder madurar estas defensas y hacer lo que conocemos como linfocitos. Estos linfocitos pueden
diversificarse en varias familias para poder hacer una perfecta defensa a nuestro organismo. Ahora bien, todas estas defensas se tienen que coordinar. Uno de los centros más importantes de coordinación de las defensas es el aparato gastrointestinal. Este aparato gastrointestinal pues tiene como origen fundamental, junto con la piel, son las membranas más importantes que tenemos para poder identificar patrones. Y una vez que los detectan, inmediatamente mandan una señal hacia todo el organismo para que empiecen a reaccionar. ¿Dónde se producen las defensas? Literalmente se producen en la médula ósea, entre los huesos, ¿sale? Ahí en esa parte se produce gran parte de las defensas. De hecho, el 70% de las defensas son proteínas. Y todas esas proteínas interactúan con otras proteínas que se les llaman enzimas para poder hacer un efecto posterior y se puedan organizar para podernos defender. Entonces, el sistema de nutrición es vital para poder hacer un efecto estimulante en las defensas en el organismo. Ahora bien, mencionamos estas reglas epigenéticas. Empecemos a manejarlas una por una. La primera, entonces, es la relajación mental. Esta relajación mental o meditación o estar tranquilos es muy importante. La gente, cuando entra en pánico, muchos de los grandes actores espirituales a diversos niveles en todas las disciplinas dicen que la vibración de un ser humano cuando tiene miedo o tiene pánico es muy baja, y eso hace que se permita que el sistema inmunológico pueda bajar. En términos fisiológicos y médicos, lo que tenemos es que hay un cambio en las secreciones hormonales, en las secreciones de ciertas proteínas de defensa que provocan mayor inflamación por el estrés. Y eso efectivamente hace que las personas bajen dramáticamente su sistema inmunológico. También se ha visto que las personas que meditan pueden modificar la expresión de genes y pueden activar la defensa primaria. ¿Esto donde lo hemos visto? Cuando una persona llega a ver un médico que le tiene mucha confianza, nada más de verlo, siente que se cura. Y a esto le decíamos efecto placebo, pero no está en efecto placebo. Definitivamente el cuerpo empieza a programarse, emite una cantidad de energía por medio de todas las células, recordando que todas las células, pues en su membrana, para poderse abrir o cerrar o comunicarse, necesitan energía. O sea, no es un efecto místico, sino es un efecto no puramente místico, sino también es un efecto fisiológico. Entonces nosotros también emitimos energía cuando tenemos diferentes estados de ánimo. El agua es un excelente transmisor de la energía. Entonces el equilibrio entre esa agua, que ya lo veremos más adelante en las reglas de nutrición, hace que el ser humano pueda vibrar de otra manera, pero depende de las secreciones biológicas que uno emita con los diferentes estados de ánimo. Nosotros tenemos también, para diferenciarlo, neuronas que hacen este efecto, pero las neuronas no solamente las tenemos en nuestro sistema nervioso, en nuestra cabeza, pues también las tenemos en el intestino. Se sabe que el 50% de las neuronas habitan en el intestino y el otro 50% las tenemos en el cerebro. De hecho, a ese canal se le conoce como eje intestino-cerebro, más bien conocido como eje microbiota, porque incluye a los bichos, intestino-cerebro. Y entonces meditar se ha vuelto una cuestión muy importante para poder regular la cuestión fisiológica, porque dijimos que el intestino era el primer detonador de la inmunidad y hay que cuidarlo. Entonces hay que meditar. Si las personas no saben cómo meditar, pues tienen que acercarse a, no sé, hay muchos videos en muchas redes sociales o aplicaciones que te enseñan a hacerlo, o simplemente estar tranquilo. El mismo encierro nos provoca estrés. Uno de los puntos que más vamos a tener que abarcar después de esta pandemia es cómo vamos a mejorar la situación emocional y anímica de cada una de las personas al estar ahí. Posteriormente, ahora sí, tenemos que el segundo paso es la terapia física. El moverse es algo muy importante. Así sea una persona que tenga cuadriplegia, o sea, que esté imposibilitada de mover cualquier parte de su cuerpo, alguien la tendrá que estimular a mover. Tenemos más de 200 huesos en el cuerpo, tenemos muchísimos tendones y ligamentos, y para algo los puso la vida ahí. Entonces necesitamos moverlos, porque esto activa la circulación, el sistema nervioso, y hace que la comunicación sea mucho más efectiva. Ahora, también la corrección del aparato gastrointestinal resulta importante. ¿Cómo hay que corregir el aparato gastrointestinal? Primero hay que vigilar que no tengamos síntomas al hacer del baño, al hacer popó. Hay que vigilar que no sea aguado, que no cambie de color, que no tenga moco.
Y yo sé que eso es un tema complejo para que todas las personas puedan analizarlo, pero es importante hacerlo. También saber si hay datos de distensión o gases, eso nos puede indicar que existe algún problema, ¿no? O sea, que tengamos reflujo, cualquier dato que nos presentemos a nivel gastrointestinal. Si eso se presenta, inmediatamente hay que acudir con el médico. ¿Qué es lo que realmente hacemos o qué es lo que cotidianamente hacemos? Pues bueno, si hay parásitos, pues desparasitamos a la persona. Si hay algún proceso con cambio de los bichos, entonces podemos dar algo conocido como probióticos, que pueden ser desde bacterias hasta levaduras, y eso ya lo iremos conociendo posteriormente, pero le toca plenamente al sistema médico atenderlo. Y el último es la alimentación. La alimentación es muy importante. Primero, reglas. Por cada 20 kilogramos de peso de un ser humano deberíamos estar consumiendo promedio 1 litro de líquido. Llámese líquido a todo lo líquido que se consume. Segundo, el 70% de la alimentación tendrá que ser frutas, vegetales, cereales combinados con leguminosas y raíces. Evitar al máximo las carnes en general de animales. El pescado puede ayudar bastante para poder hacer un efecto con el omega 3 que contiene, para poder regular la inmunidad en el cuerpo. Pero es muy importante consumir una gran cantidad de estos otros productos, el 70% que dije, los vegetales y frutas, que constituyen aproximadamente 35 gramos de fibra al día. Eso es a lo que tenemos que llegar. La fibra con las bacterias incrementan la inmunidad. Y se ha demostrado que existe un canal entre el intestino y los pulmones que, gracias a este efecto con la fibra y los probióticos, puede llegar a incrementarse. Entonces es muy importante que lo sepamos. Ahora, los productos procesados necesitamos limitarlos. Todos los productos procesados que tengan colorantes, que tengan conservadores, evitar al máximo realmente tener algún tipo de cosas que estemos cocinando con grasa. O sea, la grasa no se ocupa para cocinar y eso es muy oxidante. Entonces necesitamos meterle al cuerpo cosas que realmente sirvan para poderlo estimular. No solamente el estar consumiendo las cosas de forma desordenada. Y sobre todo pintarlas de colores. Eso es algo muy importante. Solamente la gente principalmente se asocia al consumo de ciertas grasas, colores amarillos, pero también tenemos que meterle verde, tenemos que meterle morado, tenemos que meterle rojo, naranjas, y eso hace muy rica la alimentación. Después necesitamos, aparte de todo, aprender a masticar. Necesitamos masticar súper bien. Y yo le agregaré un punto más espiritual. Hacer la comida realmente con mucho amor. No hacer la comida cuando estemos estresados, angustiados, enojados. Y si reunimos todas estas medidas, realmente podemos hacer un cambio en nuestra realidad inmunológica. Lo último es suplementarse. ¿Qué es lo que ha demostrado en la suplementación? Mejorar realmente el estado del individuo. Primero, zinc con selenio. Segundo, ácidos grasos omega 3. Tercero, glutamina. Cuarto, resveratrol. Quinto, vitamina D. Muy importante la vitamina D. Sexto, las proteínas, sobre todo las de origen vegetal, como la levadura de cerveza o la espirulina. Estas cosas han demostrado muchísima utilidad en el campo de las infecciones. Ya hay estudios muy avanzados con respecto al tema. Entonces, realmente podemos hacer este estímulo de forma muy sencilla, siguiendo estas 4 reglas que las repito para poder cerrar este bloque. 1, la terapia mental, relajación mental. Segundo, el que las personas tengan actividad física, que lo pueden hacer desde su casa, no hay ningún problema. Tercero, que el aparato gastrointestinal esté bien. Apenas detecten datos de algún tipo de problema gastrointestinal, no los dejen ahí. Hay gente que vive con colitis permanente o con gastritis permanente. No. Elimínenlos, por favor. Vayan, acudan al médico. Y cuarto, que es muy importante, la corrección de la alimentación, y algo muy importante, la suplementación. Porque en México el nivel de contaminación, el nivel de estrés nos obliga a suplementar porque se han demostrado carencias con ello. Pues muchísimas gracias y espero que les sirva toda esta información. Les dejamos nuestras redes sociales. Yo soy Fernando Leal y me pueden ubicar como @metabolismoinut en Twitter. Y nuestra página de internet como Alfenlesa, www.alfenlesa.com.mx, y todas nuestras líneas como Alfenlesa en Instagram y Facebook. Muchísimas gracias por su atención y espero que esta información les sea de su agrado. Hasta luego.